a los hermanos que nos acompañan a través de Facebook Live. Aquí estamos nuevamente, Capilla del Rey Orlando, su hermana Eileen Maldonado les bendice en el nombre de Jesús y les da la bienvenida. Espero que nos acompañen durante todo el transcurso de este servicio y que la palabra del Señor en esta mañana pueda penetrar profundo en el corazón y conmueva todos esos sentimientos y emociones y provoque un deseo ardiente de servirle con mayor fidelidad al Señor. Amén. Recibimos pues a nuestro pastor con nosotros, Luis Germán Mercado. Dios le bendiga mucho. Amén. Puede sentarse, hermano. Amén. Bueno estar aquí, hermanos. Bueno estar aquí con ustedes. Y yo quiero decir públicamente, hoy somos pocos. Somos poquitos. En días recientes tuvimos alguien aquí, un hermano contagiado con el COVID. Ayer le enviamos un mensaje a los hermanos diciéndoles que vinieran protegidos, obviamente, como siempre, y les aclaramos que tomaran, ¿no?, las medidas. Obviamente, muchos tomaron la medida. No están aquí. Yo quiero decirles que usted y yo estamos aquí. Y Dios nos va a hablar. Y la bendición de Dios está. Y respetamos, ¿no?, la decisión de los que no están protegiéndose. La respetamos. Pero yo quiero decir, hermano, todo esto del COVID se trata de tomar todas las precauciones que ya usted conoce sin detenerse. No se puede detener. El detenerse implica temor y tenemos que ser precavidos, tenemos que ser cuidadosos, pero vivir en temor no, porque el temor es paralizante. El temor paraliza. Y Dios no nos quiere así, paralizados, no, en nada, absolutamente en nada en nuestra vida paralizado. Cuidadoso, sí, bien cuidadoso. Esa es la actitud. Yo quiero compartir con ustedes una palabra de Dios. Y quiero referirme, sin tener que buscarlo, no tienen que buscar el pasaje, a Hechos capítulo 2. Y cuando se habla de Hechos capítulo 2, si usted lo ha leído, debería haberlo leído, trata de cuando por primera vez se derrama el Espíritu Santo. Fue la primera vez. Se habla del día de Pentecostés como una institución, ¿no? Pentecostés vino a ser una institución, pero no lo era. Pentecostés era una fiesta que se practicaba en Israel todos los años, una vez al año, todos los años, durante milenios. Oyó bien, milenios. Se practicaba todos los años. Y era 50 días antes de la Pascua. Ese día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, hecho que nunca antes había ocurrido. No podía ocurrir, porque Jesús no había resucitado. Por lo tanto, tampoco había muerto. Cuando Jesús murió, resucitó, Él dijo, yo me voy, pero enviaré el otro Consolador, y Él estará con vosotros y en vosotros. Y por primera vez el Espíritu Santo entró a morar en el corazón de los creyentes y vino a ser morada en su cuerpo. Y ahora podemos decir que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ese día
a lo que quiero llegar. Ese día, uno de los apóstoles se puso de pie y predicó un mensaje, escúcheme bien, de que en nuestra Biblia ocupa 29 versos. Fue el apóstol Pedro. 29 versos. Entre esos 29 versos había un pasaje de Joel que el apóstol Pedro citó al pie de la letra. Lo citó textualmente, tal y como aparecía en Joel. Y Joel había vivido siglos antes de Pedro. También leyó 2 pasajes de los Salmos. ¿Por qué? Porque tanto el pasaje de Joel como los 2 pasajes de los Salmos profetizaban del derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando Pedro se puso de pie y predicó, estaba citando, estaba confirmando que lo que estaba ocurriendo era promesa de Dios. Lo había prometido. Era el Espíritu Santo prometido. Lo que me llama la atención es que Pedro pudo exponer, oiga, y no había estudiado homilética ni hermenéutica. Pedro había sido pescador toda su vida. Aún más, en Hechos capítulo 4, verso 13 dice que los escribas y fariseos, viendo el desnudo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Es decir, que estos 2 apóstoles no tenían preparación académica. Tampoco ocupaban un lugar privilegiado dentro de la sociedad, como era el caso del apóstol Pablo. Se dice que era una familia pudiente. Por eso lo enviaron a estudiar a los pies de Gamaliel, a estudiar la ley. Pero Pedro no tuvo eso. Sin embargo, aquel día se puso de pie y testificó y demostró por las Escrituras que todo lo que había ocurrido estaba allí escrito. Era parte de las Escrituras. Y que todo lo que estaba ocurriendo también era parte de las Escrituras. Y pudo decirle a todos los que escuchaban, que se compungieron de corazón, decirles, esto que ustedes ven no es solo para nosotros, no es solo para nosotros los 120 discípulos que estaban allí, es para ustedes y para cuantos el Señor vuestro Dios llamare, y para tus hijos. No es privativo de nadie, y lo pude expresar todo porque conocía las Escrituras. El apóstol Pedro, el pescador Pedro, conocía las Escrituras. Las pudo citar porque las conocía. Y cuando expuso la palabra de Dios puesto de pie, a lo que hizo referencia fue a las Escrituras. No hizo referencia a una experiencia personal. No hizo referencia a una esperanza personal. Hizo referencia a las Escrituras. Ahora mire otro caso. Pablo el apóstol. Ya les dije que Pablo había sido instruido estrictamente en la ley, en las Escrituras. Las conocía muy bien. Él mismo dijo, dando su testimonio, que era fariseo de fariseos, formado escrituralmente a los pies de Gamaliel. Si usted busca, Gamaliel era uno de los rabinos, maestros más prominentes de su época. Pablo fue a la escuela de Gamaliel y estudió las Escrituras. Solo que se levantó como opresor de la iglesia. Pablo era el que decía que esta doctrina que estaban predicando los discípulos era una herejía y había que exterminarlos por herejes que eran. Y Pablo se propuso dedicar su vida
a perseguir a los cristianos. Se consagró a eso. Hasta el punto que un día los escribas y fariseos del concilio en Jerusalén le dieron una carta y lo autorizaron para perseguir a los cristianos. Hasta que decidió ir a Damasco a arrestar a todo aquel que predicara a Cristo, arrestar a los cristianos, no para molestarlos. Oiga, los estaban ejecutando. Cuando mataban a Esteban, ministro del Señor, diácono y luego evangelista, mientras Esteban predicaba en Jerusalén, fue ejecutado, fue lapidado mientras predicaba. Oiga, y no interrumpió su mensaje mientras era apedreado. Mientras era apedreado, siguió predicando hasta donde pudo y siguió anunciando, y de momento vio al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios y lo dijo: yo veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Entonces fue cuando arremetieron contra él. Pero hasta el último día, hasta el último instante, este hombre fue fiel. Y no se declara su trasfondo. No era un teólogo, era un hermano que se levantó, se convirtió, se levantó y comenzó sirviendo a las mesas. Era sirviente a las mesas. Siguió creciendo. Dios lo levantó, lo convirtió en evangelista y ahora estaba predicando a multitudes. ¿Y qué predicaba? Las Escrituras. Por eso, cuando gente se convertía, ahí en el libro de Hechos, dice que creían a la palabra. Porque ¿qué era lo que se estaba predicando? La palabra. Ellos se convertían, ellos creían a la palabra. Y cuando Pedro aquel día se levantó y predicó, dice que creyeron a la palabra como 3,000. Creyeron a la palabra, no creyeron a otra cosa. Era la palabra lo que estaban anunciando. Cuando Pablo iba camino a Damasco aquel día, tuvo un encuentro con Cristo. Y el Señor Jesús se le reveló. Oiga, Dios conoce dónde estamos, quiénes somos. Nos conoce por nombre. Eso para muchos es atemorizante. Y debe ser lo contrario. Debe ser estimulante. Debe ser esperanzador. Que Dios nos conoce por nombre. Y por eso aquel día se le reveló a Pablo y le dijo: Pablo, 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 ¿por qué me persigues? Me persigues. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Y quien persigue a la iglesia, persigue al Señor. Estaba persiguiendo oficialmente a los creyentes. Y estaba persiguiendo realmente a Jesús. Allí él tuvo un encuentro con Cristo. Dice que quedó ciego. Y los que estaban con él lo guiaron. Y Dios les dijo: llévenlo a casa de Simón el curtidor en la calle que se llama derecha. Y les dio la dirección. Y allí él los va a recibir. Y allí Simón lo recibió. Y estuvo sin comer nada, ciego, durante 3 días. Y a los 3 días Dios envió un profeta. El profeta, cuando llegó, le dijo: hermano Saulo, Dios me ha enviado para que ore por ti y recibas la vista. Pero el punto al que quiero llegar es que tan pronto Pablo recibió la vista, se levantó, se alimentó y acto seguido entró a la sinagoga. Y dice el pasaje de Hechos que entraba a la sinagoga y en cada día de reposo estaba allí demostrando por
las Escrituras, que Jesús era el Cristo. Él conocía las Escrituras, pero no conocía al Cristo de las Escrituras. Ahora conocía al Cristo de las Escrituras y podía por las Escrituras demostrar que Jesús es el Cristo. Amén. ¿Cómo lo demostró? Por las Escrituras. Eran las Escrituras lo que predicaba. Y con mucha oposición. Pero Pablo aún más se esforzaba. Dice en Hechos capítulo 9:22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué era lo que anunciaba? Las Escrituras. ¿Y por qué las anunciaba? Porque las conocía. ¿Qué fue lo que Jesús le citó a Satanás cuando fue tentado? Las Escrituras. Jesús conocía las Escrituras. Por las Escrituras. En Hechos capítulo 19 y verso 13 hay un hecho que me llama la atención. Dice que había unos judíos exorcistas. Había unos judíos exorcistas que andaban predicando y se encontraron con un hombre que estaba poseído por demonios. Y esos hombres se dirigieron al hombre que estaba endemoniado y le dijeron: te conjuramos por el Cristo que predica el apóstol Pablo, que salgas de él. Y aquel endemoniado saltó sobre ellos, los despedazó, los atacó, salieron mal heridos de allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban predicando, estaban anunciando el Cristo que anunciaba Pablo, pero ellos no conocían al Cristo. Pablo conocía al Cristo. Lo conoció aquel día, pero tenía testimonio de las Escrituras que Jesús era el Cristo y ahora podía demostrarlo. En 2 de Timoteo, capítulo 3 y verso 14. Acompáñenme allá. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 14. Esto es una epístola pastoral. ¿Pastoral por qué? Porque está el apóstol Pablo dirigiéndose a un hijo espiritual suyo. Es decir, estaba pastoreándolo. Y ese hijo espiritual era también apóstol. Hacía trabajo pastoral y apostólico. Y se dirige en el capítulo 3 y verso 14 y le dice a Timoteo: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Y qué es lo que has aprendido? Verso 15 lo dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Y en el 14 Pablo le dice: persiste en eso que has aprendido. Has sabido las sagradas Escrituras. Y yo quiero llamar su atención y decirle que las Escrituras que conocía Timoteo, que conocía Pablo y que conocían Pedro, no era nuestra Biblia. Este libro maravilloso que tenemos, que por providencia de Dios, por provisión de Dios tenemos hoy, ellos tenían apenas una pequeña porción. Las Escrituras que ellos tenían se componían del Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los Salmos, Proverbios,
y algunos de los profetas. Pero atesoraban eso al punto de que aún este hombre que ahora era joven había sido instruido en las escrituras desde su niñez. Y dice el verso 15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero dirigirme ahora hacia una historia que aparece en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20. Y aquí quiero llegar con este sermón, con este mensaje. Es un caso notorio que resalta dentro de la historia del Antiguo Testamento, de los reyes del Antiguo Testamento. Así como las historias que he citado de hombres que anunciaron las escrituras y vivían haciendo las escrituras. Jesús dijo, escúcheme bien, que fuéramos no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, esta gente vivían haciendo la palabra. No la conocían solo para anunciarla, vivían haciendo la palabra. Porque tenemos que ser hacedores de la palabra. Y Jesús fue bien gráfico en una parábola donde dijo que había dos formas de construir una casa. Una sobre la roca y otra sobre la arena. Aquel que construyó una casa sobre la arena, cuando llegó el río, golpeó con ímpetu, socavó el fundamento y toda la estructura se fue. Pero hubo uno que construyó sobre una roca y el viento, el río golpearon y aquello permaneció porque estaba fundada sobre la roca. Y Jesús explicó la parábola. El que fundó su casa sobre la roca es el hacedor de la palabra. El hacedor de la palabra. Entonces viene uno de los hermanos del Señor Jesús, el apóstol Santiago, y escribió en la epístola diciendo que seamos no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque los hacedores de la palabra serán los justificados. Y dice que cuando el hombre escucha la palabra de Dios es como cuando se contempla frente a un espejo. Si es oidor olvidadizo, olvidará lo que vio en el espejo. Pero el que es hacedor de la palabra sabe qué fue lo que vio en el espejo. Es la gráfica como lo presenta. Ahora acompáñeme a Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 22. Y quiero resumir lo que está ocurriendo aquí. De los capítulos 20 al 22 se relata la vida de tres reyes de Judá. Recuerde que Israel se había dividido en dos reinos. El reino del norte, que eran los judíos, el reino de Israel, y el reino del sur, que eran los judíos. Allá en el norte estaban los israelitas, en el sur estaban los judíos. Allá la capital era Samaria, en el sur era Jerusalén. Y había reyes
en uno y en el otro. Y en estos dos capítulos cita la vida de tres reyes. Primero, Ezequías. El rey Ezequías. Y dice que el rey Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios. Hizo la voluntad de Dios. Y Ezequías murió y se levantó a reinar su hijo Manasés. Oiga, cuando Manasés vino a reinar tenía 12 años. Un rey de 12 años. Porque el trono le correspondía. Y Manasés fue creciendo. Y con el paso de los años, Manasés no siguió los pasos de su padre. Y no hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Sabe qué hizo Manasés? Convirtió el templo de Jerusalén en lugar de adoración de ídolos. Oiga, usó el templo de Jerusalén para adorar ídolos y levantó una estatua de Acera. Y Acera era una de las deidades de moda de la época. En el mismo templo de Jerusalén. Pero aún más. Logró que se practicara la prostitución ritual en el templo. En el templo de Jerusalén. ¿Oyó? Se fue Manasés. Cuando murió, no se dijo nada de él. Simplemente murió. Después vino Amón, también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Era su hijo. Y por cuarto lugar vino Josías. Y Josías aparece en el capítulo 22 de Segunda de Reyes. Cuando Josías comenzó a reinar, tenía tan solo 8 años. Y a los 18 años, cuando cumplió 18, llamó a un escriba. Y le dijo, manda a reparar la casa de Jehová, el templo. Estaba deshecho, estaba lleno de grietas. Dijo, separa dinero y que ese dinero sea para corregir las grietas de la casa de Jehová, específicamente. No es posible que la casa de Dios esté en ruina y que nosotros estemos viviendo en casas artesonadas muy cómodas. Y la mandó a reparar. Y mientras ese escriba estaba buscando ahí para reparar, encontró, oiga bien, un rollo del libro de la ley de Jehová. La ley de Jehová no se estaba leyendo. Josías, el joven rey Josías, no conocía la ley de Jehová. Estaba proscrita. El templo de Jehová era cualquier otra cosa menos para adorar a Jehová. Allí se enseñaba cualquier otra cosa. Había ahora no solamente la diosa Acera, se adoraban varios ídolos en el templo. Pero este joven rey recibió aquel libro. Dice en el verso 10 del capítulo 22. Segunda de Reyes 22:10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Nunca antes lo había escuchado. Josías el rey no había escuchado la ley de Jehová. 3 generaciones antes de él, los reyes se habían apartado de Dios por completo y el pueblo se había apartado también. Y ahora este joven estaba presentándose delante de Dios en arrepentimiento. Rasgar sus vestidos era señal de luto, de penitencia, de arrepentimiento. Verso 13. Id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá
acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer todo lo que nos fue escrito. Había vergüenza. ¿Por qué? Porque no habían escuchado las palabras de Jehová, y menos la habían hecho. No eran oidores y tampoco hacedores. Y este joven rey, en los comienzos de su reinado, se puso de pie y mandó a destruir todos los ídolos que estaban en la casa de Jehová. Levantó una cruzada para destruir, no para modificar, sino para destruir. Y mandó a destruir la estatua de Acera, la estatua de cuanto ídolo y cuanta práctica idólatra se hacía dentro del templo. Y comenzó allí. ¿Qué pasó con la vida de este joven rey? Duró muchos años. Y al final de sus días, se dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios, porque apreció la ley de Jehová, la estimó preciada, la consideró y hizo por ella lo que era la voluntad de Dios. Aquí casi termino, escuche bien. Cuando estaba destruyendo todos estos ídolos, el rey se encontró con un monumento. Había allí un monumento. Y preguntó, ¿y ese monumento en honor a quién está erigido? Porque si era erigido hacia un ídolo, lo destruyo también. Y preguntó, no, ese monumento se construyó allí en honor a un profeta de Dios. Y después de decirle quién era el profeta, le dijeron qué fue lo que había profetizado. ¿Y sabe qué había profetizado aquel hombre? Que un día vendría alguien y destruiría toda la idolatría que se estaba practicando en el templo de Jehová, y vendría de parte de Dios. Aquel joven rey no sabía que lo que él estaba haciendo aquel día había sido profetizado mucho tiempo antes. Por eso aquel monumento lo dejaron. Aquel profeta había dicho que vendría un rey que pondría en orden la vida de la casa de Israel, partiendo de la palabra de Dios. Partiendo de la palabra. Es decir, la palabra de Dios, la ley de Jehová, tuvo el efecto de él reconocer dónde estaba él parado y dónde estaba el pueblo que él gobernaba. E hizo conforme a la voluntad de Dios. Destruyó lo que tenía que destruir y erigió lo que tenía que erigir. Destruyó a los ídolos, reconstruyó la casa de Jehová, el templo. Y él no sabía que lo que estaba haciendo era rema de Jehová. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y alguien había profetizado rema, una palabra de Dios específica. ¿En quién se cumplió? En quien mostró temor a Dios. En el rey que mostró temor a Dios por la palabra. Fue la palabra lo que lo cambió todo. No fue el testimonio de alguien que le dijo, fue él rasgó sus vestidos cuando escuchó la palabra de Dios. Y dice en el capítulo 23 y verso 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. No hubo nadie antes, no hubo nadie después. Y Josías era un muchachito.
que por sucesión entró a gobernar. ¿Qué lo destacó? Que temía a Dios e hizo conforme a la palabra de Dios. Y haciendo conforme a la palabra de Dios, se cumplió en él una profecía de que algún día alguien pondría un alto a toda aquella destrucción e idolatría, porque el pueblo iba camino a desaparecer. Si seguía como iban camino a desaparecer. Y por eso el testimonio que se da de Josías, lo que se dice de nosotros al final de nuestra vida, ¿qué se dice de Josías? Que temió a Dios como ningún otro, antes que él y después. Pero en la vida de Josías no hubo grandeza. No hubo grandeza militar. No hubo grandeza logística como su tatarabuelo que construyó un acueducto en Israel. Josías reconstruyó el país obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, yo quiero decir, y ya termino, que lo que hacemos tiene que partir de la palabra de Dios. Lo que anunciamos es la palabra de Dios. Y donde caminamos es según la palabra de Dios. No puede ser de otra forma. Es por la palabra. Porque haciendo la voluntad de Dios por la palabra de Dios. Y qué bueno que tenemos una palabra como esta. Oiga, si alguien preguntó si Dios habló, yo quiero saber qué fue lo que dijo. ¿Qué ha dicho Dios? En este libro maravilloso, en nuestra Biblia, en las Escrituras, está lo que ha dicho Dios. Y sus hijos, nosotros sus hijos, tenemos que ser amantes de este libro, es decir, de esta palabra, haciendo la voluntad de Dios conforme a esta palabra, no tropezaremos jamás. Y lo que se terminará testificando de nuestra vida, al final será como el de Josías. Terminar el testimonio diciendo que hizo la voluntad de Dios, como en el caso de David. David hizo la voluntad de Dios y sirvió a su generación en su tiempo. Sirvió a su propia generación, haciendo la voluntad de Dios. Amaba la palabra. David amaba la palabra de Dios, hasta la cantaba. Por eso tenemos hoy los salmos, que son en su gran mayoría de su autoría, fueron escritos por David. Hizo la voluntad de Dios en su tiempo, vivió por la palabra y lo que hizo por la palabra. Y a pesar de sus errores, se levantó, entró al camino que Dios le había deparado y a hacer lo que Dios quería que hiciera, y el testimonio de que su reino es para siempre. Hizo la voluntad de Dios y era un hombre común y corriente, a quien Dios puso como rey. Lo puso Dios, y si lo puso Dios no lo quitaba a nadie. Hizo la voluntad de Dios por la palabra. Nuestro derrotero, nuestra roca, nuestro fundamento tiene que ser la palabra de Dios. Al predicar y demostrar por Jesús, por las Escrituras, es por las Escrituras que Él es el Cristo. Demostrar por las Escrituras cuántas cosas nos han sido concedidas de parte de Dios. Son tantas. Demostrar por las Escrituras cuántas promesas ha dicho Dios hacia nosotros. Sobre 3,000 promesas de parte de Dios por la palabra. Gracias. Gracias a Dios que contra toda oposición, contra todo ataque,
contra toda negativa y contra toda la mano del hombre, este libro, la Biblia, lo tenemos hoy. Lo tenemos hoy porque esta escritura es inspirada por Dios y útil, sea en el siglo 8 o en el siglo 21. Esta palabra es útil para instruir en justicia y para que, haciendo esta palabra, nuestro caminar en el Señor sea permanente y fundado sobre la roca, que es la palabra. ¿Usted dice amén a esto, hermano? Amén. Yo quiero terminar aquí. Señor amado Jesús, Señor Jesús, queremos, Padre bueno, mantenernos y creciendo en amor por tu palabra. Amor por tu palabra, Señor, creciente. Dios mío, porque esta palabra es vivificante, esta palabra es lumbrera a nuestros pasos. Esta palabra tuya, Señor amado, es nuestro consuelo, a tal punto que podemos por esta escritura consolar también a otros. Ah, Dios mío, queremos crecer en esta palabra cada día más y disciplinarnos cada día más a conocerla, a atesorarla, a amarla y a hacerla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a ponerte la gloria al Señor.